definitivamente es un sinsentido que un católico celebre Halloween, ¿no? Pues tiene elementos de ocultismo, tiene elementos de horror, tiene elementos satánicos inclusive. Va contra el primer mandamiento, va contra el amor de Dios mismo. Y por lo tanto, no, ¿qué tiene de malo que los niños pidan dulces? ¿No? ¿Qué tiene de malo que los niños se disfracen de lo que quieran? Sí, pero el problema es que tú estás insertando a tu hijo en la oscuridad y tú jamás querrías ver a tu gente, a tu familia, a tus hijos en la oscuridad. Y dice Santa Faustina Kowalska que en esta visión, lo primero que veía ella en esta visión del infierno era a las personas que no habían creído en el infierno. O sea, como que habían relativizado toda la manifestación del maligno. La habían relativizado por completo y por lo tanto la habían considerado inofensiva. Y que el demonio se burlaba. Retomar lo que realmente se celebra, es decir, la fiesta de todos los santos. Y es una iniciativa muy bonita que los niños se disfracen de santos y aprendan la vida de los santos. Soy Gabriela Maycock y junto con Ana Luisa Acosta, nuevamente con ustedes para compartir, como cada semana, aspectos que estoy segura que nos ayudarán a crecer en espiritualidad cristiana. El día de hoy tenemos un programa que es tan viejo como el diablo. Ana Luisa. Así es, Gaby. ¿Cómo están, amigos televidentes? Hoy día vamos a tratar el tema Halloween o la fiesta de las brujas. Y para conversar sobre este tema hemos invitado al sacerdote diocesano, el padre Raúl Pereira. Él es capellán del Hospital Edgardo Rebagliati y nos acompaña hoy. Bienvenido, padre, al programa. Muchas gracias, Ana Luisa. Muchas gracias, Gaby, por esta invitación y gracias a Pax TV. Padre, primera pregunta. Creo que nuestros televidentes están ansiosos por el tema. ¿Cómo surge esta fiesta o esta celebración de algunas personas históricamente? Si nos puede dar algunos datos. Sí, bueno, un resumen, digamos, previo, es que la fiesta de Halloween fue una fiesta pagana, luego fue una fiesta que se intentó reinsertar en el, mejor dicho, el cristianismo, logró cristianizarla, y después vino la vuelta al paganismo, pero de la peor manera, ¿no? Entonces, como fiesta pagana ya se celebraba incluso antes del cristianismo, y esto se remonta a los celtas en Irlanda, en toda esa zona de por ahí. Y entonces ellos celebraban el fin de su año, el fin de las cosechas y el nuevo año. Pero este nuevo año comenzaba con el invierno. Entonces, recordemos que el invierno en Europa es bastante fuerte y entonces todo se oscurece. Ellos pensaban, tenían la creencia de que en este tiempo de oscuridad, pues la línea entre los muertos y los vivos se hacía cada vez más delgada. Y entonces, en esta fiesta del 31 de octubre, es que de pronto los espíritus, digamos, de los muertos, pues venían a visitar a las personas que estaban vivas. Por lo tanto, los druidas, que eran los sacerdotes celtas, pues aprovechaban esta oportunidad para, en cierto modo, pedir ofrendas a las personas, y ellos vestidos de, digamos, como de, con trapos, con cosas de este tipo, para parecer como una especie de espíritu, pues iban pidiendo en las casas estas ofrendas, y si no se las daban, pues los druidas les lanzaban como una maldición, ¿no? Es ahí donde tenemos la referencia al famoso dulce y travesura, ¿no? de Halloween, ¿no? Después, claro, ya vendrán
vendrá el cristianismo, vendrá a evangelizar y como siempre ha hecho el cristianismo, pues tomará lo de las culturas para, en cierto modo, pues proclamar el evangelio. Y ya con la llegada del cristianismo se hace que esta fiesta sea la víspera de la fiesta de Todos los Santos, cuando se instituye la fiesta de Todos los Santos, el 1 de noviembre. Entonces, al celebrar la víspera de Todos los Santos, pues celebramos a aquellos que ya están en la gloria y que interceden por nosotros. Y a la vez también al día siguiente la conmemoración de los fieles difuntos, que son aquellos que ya han partido a la presencia de Dios, pero no es que estén deambulando por ahí, sino que están en la presencia de Dios purificándose, en este caso el purgatorio, y por los que nosotros rezamos y pedimos en la Santa Misa. Pero ¿qué pasó? Irlanda, pues en el siglo XIX, un gran grupo de irlandeses emigra a Estados Unidos. Y es ahí donde llevan esta fiesta pagana, en cierto modo, con ciertos elementos, a Estados Unidos. Y es ahí donde la fiesta se vuelve otra vez pagana, y es ahí donde la conocemos como actualmente la vemos, ¿no? Con disfraces de monstruos, de horrores, se piden dulces, sobre todo para hacerla más atractiva a los niños, ¿no? Recordemos que Halloween viene del inglés antiguo, que es Eve, que significa todos los santos, ¿no? La fiesta de todos los santos. Así quiso cristianizar, digamos, la iglesia esta fiesta. Pero con estas situaciones de la inmigración de irlandeses a Estados Unidos, pues se siguió conservando y se derivó en Halloween. Y así fue que se llevó a Estados Unidos y así fue como la conocemos. No sé si nos puede dar algún alcance sobre la forma de contrarrestar esta fiesta o de explicar al otro exactamente por qué esta fiesta no es una fiesta católica y no debemos ser parte de la misma. Bien, yo para esto pues voy a tomar unas frases de una entrevista que vi al padre Javier Olivera Rabasi, al que le mando un gran saludo, y que él decía una cosa interesante, ¿no? Citando una frase filosófica. Él decía que la naturaleza humana pues no soporta el vacío, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que llenar el vacío que tenemos de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra vida está hecha para Dios. Eso lo dirá San Agustín. Nos hiciste, Señor, para ti, pero nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Pero ¿qué ocurre? Cuando nosotros llenamos ese vacío de otra cosa, que no es Dios, entonces la naturaleza humana se deforma. Y el mal va haciendo su trabajo. Va comenzando a apagar la conciencia, va comenzando a relativizar el mal. Y entonces, claro, el mal va a hacer el trabajo de que la persona no lo vea tan mal, ¿no? No sea algo tan malo, ¿no? El demonio no es algo tan malo, estas cosas no son algo tan malas, ¿no? Y por lo tanto, ese relativismo es el que ahora reina en nuestro mundo. Entonces, lamentablemente, esto toca también a los católicos. Es decir, si alguien no está bien formado o si alguien no está bien anclado en su fe, pues terminará mezclando con su fe todas aquellas cosas que le parecen atractivas, en este caso el Halloween. Pues los padres, como aquellos que se encargan de la formación de sus hijos, primero deben entender que no hay nada más que libere al hombre que la verdad. Porque Cristo es la verdad. La verdad no es un concepto, la verdad no es una idea, la verdad es una persona. Cristo es la verdad. Por lo tanto, si nosotros sabemos que Cristo es la verdad, es también la luz. Y por lo tanto, el hombre está creado para la verdad y para la luz. Pero si nosotros quizás decimos, bueno, esto mejor no se lo decimos, o por temor, entonces, claro, las personas como que de pronto las dejamos en su error. Y alguien que está en un error no está plenamente en la luz, sino que necesita de esa verdad para estar plenamente en la luz. Entonces, y ahí va lo que da respuesta a la pregunta. Pues los padres primero deben hablarles a los hijos de esto, ¿no? Escuchaba también a una persona de Tectón, que es un canal muy interesante en YouTube, y que decía que Francesco Bamonte, que es el vicepresidente de la Asociación Internacional de Exorcistas, es decir, sacerdotes que se encargan de expulsar al espíritu del mal, los espíritus del mal de personas,
pues él decía que esta fiesta de Halloween, en la que ya ha derivado prácticamente de la peor manera, pues tiene elementos de ocultismo, tiene elementos de horror, tiene elementos satánicos inclusive. Entonces, ¿cómo una persona puede celebrar algo así? Pero ¿cuánto más? ¿Cómo un ser humano católico, cómo una persona católica puede celebrar algo así? Pues definitivamente no, es inadmisible, va contra el primer mandamiento, va contra el amor de Dios mismo. Porque si queremos a Dios, si amamos a Dios como luz, verdad, fuente de bien, no podemos amar tampoco la oscuridad, el horror, la maldad. Eso sería una contradicción en el mismo ser humano. Por lo tanto, en primer lugar eso. Y segundo, saber que de hace un buen tiempo, pues, puesto que retomando un poco la intención de la iglesia sobre esta fiesta, con respecto a lo que evangelizaba en a los pueblos de Irlanda, pues retomar lo que realmente se celebra, es decir, la fiesta de todos los santos. Y es una iniciativa muy bonita que los niños se disfracen de santos y aprendan la vida de los santos. Yo no sé si todos los católicos sabemos la vida de los santos. El Papa ha canonizado hace poco, ha elevado a los altares hace poco, este domingo, a santos. Así inclusive es. santos pues latinoamericanos, ¿no? Sí, Es algo que han estado hermoso. cerca. Y pues conocer la vida de los santos nos hace entender que nosotros estamos llamados a la santidad, no al horror, no a la oscuridad, no a la maldad, no a la deformidad, sino a la santidad, al bien, a la belleza auténtica que procede de Dios. Por lo tanto, es eso, decirles a los niños, esto es lo que Dios quiere de ti, quiere que seas santo, pero quiere que seas santo en la vocación en la cual Dios te llama. ¿Cómo te llamará Dios? Pues te llamará en el matrimonio, en el sacerdocio, en la vida consagrada, en fin, ¿no? Pero Dios te llamará y eso, todo lo que Dios vaya a obrar en ti será santo. Y tú tienes que dejar que la gracia de Dios, pues, obre la santidad en ti. Eso es lo que tenemos que decirles a los niños. Y el niño, al disfrazarse de santo, no se está disfrazando de ningún horror, obviamente, sino de santo, pues entenderá que ese es su llamado. Y al saber un poco más de la vida de los santos, pues entonces se animará a eso. Pero si dejamos a los niños en el error, que se disfracen de monstruos o de cosas horrendas, pues entonces, claro, confundiremos a los niños y no solo eso, sino normalizaremos en ellos que la oscuridad y el horror no es algo tan malo. Y eso es un plato servido para el espíritu del mal. El primer mandamiento menciona precisamente amarás al Señor tu Dios, ¿no? Con todo tu corazón, Por sobre todo, con ¿no? toda tu alma y por sobre todas las cosas. ¿Cómo podrían estas prácticas, que aunque la familia no busca nada oculto, oscuro ni macabro, simplemente divertirse, cómo pueden estas prácticas confundir a la persona y llevarla a ofender a Dios? ¿Qué dice la iglesia de repente en torno a todo lo que hay detrás de este espiritualismo, estos símbolos, ¿no?, que se ven tanto? Recordemos que Satanás es el padre de la mentira. Entonces, al entender esto, entendemos que él se camufla muy bien, ¿no? Él no va a mostrarse tal cual, porque entonces nos asusta, ¿no? Y de pronto ya sabemos de quién se trata. Pero él se camufla muy bien. Entonces, él se camufla ahora, cuanto más con el relativismo que existe imperante en el mundo. Entonces, de pronto, pues las personas ahora ya dicen, no, pero esto es bueno para mí, pero esto es malo para ti, pero para mí es bueno. No, 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 hay cosas que son malas de por sí. O sea, yo no puedo decir, no, este veneno es malo para ti, pero es bueno para mí. No, 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 es que si es un veneno El es malo veneno para es todos. veneno, Entonces, el exacto. espíritu del mal es como ese veneno. No es que sea bueno para ti o malo para mí, no, no, es que es malo intrínsecamente, es decir, de por sí. Por lo tanto, es importante que nosotros entendamos ese primer mandamiento, ¿no? ¿Por qué? Dirá el Papa Benedicto XVI en su encíclica Deus Caritas, ¿por qué Dios nos manda a amarle? Por qué puede mandar Él amarnos, ¿no? Que le amemos, perdón. ¿Por qué Él puede mandarnos a nosotros que le amemos? ¿Se puede mandar a alguien que ame? Pues en el caso de Dios sí, porque en el caso de Dios, Dios nos ha amado primero. Nos ha creado por amor, nos ha redimido con su amor, nos hace permanecer en su amor y su amor siempre está ahí. Entonces, en última instancia, hemos de entender que cuando nosotros nos abocamos o relativizamos
la fiesta del Halloween o de pronto pues vamos hacia la oscuridad, hacia el horror, hacia todo eso, estamos atacando el amor de Dios. Estamos diciéndole, tu amor no me parece tan bello, tu amor no me parece tan luminoso, más bien me parece atractivo la oscuridad. Entonces, eso ofende el amor de Dios en primera instancia, ¿no? Y después, pues efectivamente, las consecuencias de ello, vamos a comenzar a matar nuestra conciencia. Y entonces vamos a llegar a pensar que no es tan malo, como les decía hace un instante, ¿no? No es tan malo, bueno, no es tan peligroso hacer esto, ¿no? Pero bueno, nadie puede decir, pues bueno, voy a meter a un perro rabioso a mi casa, vamos a ver qué pasa, ¿no? No, porque yo creo que no es tan malo porque a mí me gustan los perritos. No, es que si tienes rabia tienes que curarlo primero, porque si no es que va a causar destrozos terribles, ¿no? O puede contagiar a alguien de la rabia y puede ser terrible, ¿no? No dicen, no, lo que pasa es que como a mí me gustan los animalitos, yo voy a acogerlos, sí, pero es que si tiene rabia te morderá y te puede causar una cosa terrible. Pues igual de la misma manera. Entiendo. Entonces nadie deja entrar a cosas que se relacionen con la oscuridad, con el horror, con todo ello. ¿A quién corresponderá todo eso, no? Bueno, pues el espíritu del mal se vale de eso. Pero él no se va a presentar de esa manera, sino más bien va a hacerlo inofensivo. Y por lo tanto, no, ¿qué tiene de malo que los niños pidan dulces? ¿No? ¿Qué tiene de malo que los niños se disfracen de lo que quieran? Sí, pero el problema es que tú estás insertando a tu hijo en la oscuridad. Y tú jamás querrías ver a tu gente, a tu familia, a tus hijos en la oscuridad, Así ¿no? es. Hace un rato ustedes mencionaron que yo era capellán del Hospital Rebagliat, y sí lo soy, claro que sí. Y es una labor muy bonita que he asumido hace poco, y yo veo morir gente casi todos los días. Y esto realmente es muy fuerte. Y cuando llegue ese momento de la muerte, las personas que están en la gracia de Dios, las personas que se confiesan, las personas que reciben los sacramentos, la unción de los enfermos, pues tienen una paz hermosa y dejan este mundo en paz. Imagínate que en vez de eso, voy a decirle, más bien vamos a pintar todo tu cuarto de negro, vamos a poner una calabaza, vamos a poner telarañas, nos vamos a disfrazar de cosas horrendas para que te vayas de esa manera para que cruces el umbral de la muerte. Yo creo que la persona estaría horrorizada. Sí, yo O también creo no que... solo eso, sino que le digamos, más bien no te vamos a traer los sacramentos, tampoco te va a asistir un sacerdote, y por lo tanto, pues la persona moriría en una desesperación terrible. Si es que, cuánto más si tiene pecados, y cuánto más si la persona pues desea pues la gracia de los sacramentos. Sí. Bueno, pues entonces nadie puede entregar a lo que más quiere, que son sus hijos, a la oscuridad, porque no querríamos la oscuridad después de la muerte, para nada. Querríamos ver la luz eterna, es lo que decimos a los difuntos, brille para ellos la luz eterna, la luz perpetua. Así Nadie es. le dice a sus hijos, arrójate hacia la oscuridad perpetua, sería una locura. Bueno, pues no llames a la oscuridad vistiendo a tu hijo de horror o decorando tu casa de horror. No llames a la oscuridad, más bien aférrate a la luz que es Cristo. Ahora, la Iglesia ha promovido por muchos años los estudios teológicos de grandes doctores. Usted mencionó hace un momento a San Agustín, ¿no? Así es. Nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti, decía él en sus pensamientos. Y ciertamente el ser humano lleva dentro esos vacíos que quiere llenar, y lo llenará únicamente con el amor de Dios, ¿no? Así es. Santo Tomás de Aquino también se ha pronunciado en relación a estas acechanzas que tiene el demonio. ¿Cómo nos podría mencionar, trayendo a la actualidad, estas acechanzas, ¿no? Usted mencionó hace un rato, el demonio es el mentiroso por naturaleza, sabe muy bien cómo disfrazarse, ¿no? Parte de esto, ir detrás de máscaras y de caretas, ¿es una acechanza del diablo Por supuesto como tal? Claro, por supuesto que sí. Recordemos que el demonio, una vez que se aparta de Dios, quiere que todo lo demás se aparte de Dios. O sea, cuánto más el ser humano redimido por la sangre de Cristo, ¿no? Amado de una manera extraordinaria por Dios, amado, como dice el catecismo, por sí mismo, ¿no? Entonces, el demonio quiere que todo lo demás se aparte de Dios, porque él ya está apartado de Dios, él ya tiene su destino trazado, pero los seres humanos no. Por lo tanto, él quiere insertar a los seres humanos en su mismo destino. Y por lo tanto, lo va a hacer, va a valerse de todo para jalar, para atraer a los seres humanos a ese destino.
Halloween es uno de ellos, ¿no? Pero recordemos que el demonio, como les dije hace un instante, pues no lo va a hacer de manera manifiesta tal cual, sino que va a disfrazarse, ¿no? Va a disfrazarse de tal manera que va a hacer creer al ser humano que él es inofensivo o que con él se cometió una terrible injusticia y que por lo tanto él no es alguien tan malo. Entonces, cuando el demonio logra su objetivo, se burlará de nosotros por toda la eternidad. Hay una de las cosas muy interesantes que Santa Faustina Kowalska, imagínense, Santa Faustina Kowalska, la vidente, del Señor de la Misericordia, ¿no? O sea, imagínense, toda, digamos, el contenido del Señor de la Misericordia, que es algo hermoso, que es maravilloso, ¿no? Como la profundidad de la misericordia de Dios, pero el Señor de la Misericordia, para hacerle entender aún más su misericordia, le hizo tener una visión del infierno. Entonces, imagínense, ¿no? O sea, tener una visión del infierno para entender la misericordia de Dios, pues eso debe ser una cosa muy fuerte. Y dice Santa Faustina Kowalska que en esta visión, lo primero que veía ella en esta visión del infierno era a las personas que en cierto modo no habían creído en el infierno. O sea, como que habían relativizado toda la manifestación del maligno. La habían relativizado por completo y por lo tanto la habían considerado inofensiva. Y que el demonio se burlaba de estas almas condenadas porque había logrado su objetivo, ¿no? Claro, es que eso es así. O sea, una vez que el demonio nos engancha, de pronto sabe que tiene que jalarnos hasta el final y si es que, wow, una persona llega a esa condenación, el demonio se burlará y dirá, te vencí y te engañé. Claro, y la persona, ahí es donde viene el rechinar de dientes, ¿no? Ese rechinar de dientes de saber que pude amar a Dios, de saber que entendí que esto era un camino falso y no quise escuchar a un sacerdote, no quise escuchar al mismo Cristo en su palabra y que de esa manera se está ahí porque la persona lo quiso, porque no quiso renunciar a la oscuridad y no quiso abrazar la luz, ¿no? Padre, yo tengo una serie de ejemplos que me gustaría compartirlo para que los televidentes también sepan cómo estas diversas manifestaciones de esta fiesta pagana se dan, ¿no? Por ejemplo, mamás que incentivan la lectura de cuentos de terror a sus hijos que ya están un poco más grandes, ¿no? El disfraz de bruja, los disfraces en general, porque no es necesariamente el disfraz de bruja, sino el disfraz que me pongo para celebrar justamente esta fiesta, ¿no? Con la intención de celebrar Halloween. El tema es la intención de celebrar una fiesta que no es una fiesta católica y que atenta contra el amor de Dios que nos debemos, ¿no? El tema del cine, padre, porque muchas personas vemos hoy en día en todos los semáforos hay películas, se están promocionando, ¿no? Películas de terror. Y los papás llevan a sus hijos al cine, son los que más concurren a las salas de cine, papás joven, con hijos, adolescentes, y entran a ver esta película y podrán estar preguntándose, pero estoy de espectadora, ¿no? Estoy mirando la película, no estoy participando, no he sido el creador, estoy viendo un arte, ¿no? Un arte entre comillas. Dramático, ¿no? ¿Qué les podemos decir? ¿Cuál es el sentido verdadero de estas prácticas? Ahí lo primero que tenemos que entender es que puesto que los papás son formadores de los hijos, no van a llevar a sus hijos a ver una película de terror, porque en realidad pues eso sería en primer lugar pues como primero horrorizarlos porque es terrible y segundo acostumbrarlos en cierto modo a eso, ¿no? O sea, acostumbrarse a ver el horror, ¿no? Y cuando uno se acostumbra a ver el horror, pues termina siendo indiferente ante el verdadero horror. O sea, eso es una película, pero los verdaderos horrores están en la realidad, ¿no? Las matanzas que hay, las situaciones que vivimos de violencia en el Perú, en donde le tiran un balazo a una persona, en donde las guerras que hay, ¿no? Las cosas tan terribles, las ejecuciones. Entonces, claro, se hace el ser humano indiferente a ese tipo de horrores que son reales, que son auténticos, ¿no? A las matanzas. Entonces, claro,
no podemos acostumbrarnos al horror, más bien tenemos que rechazarlo porque no estamos acostumbrados a ello. Tenemos que rechazarlos por completo, ¿no? Entonces, no es para nada recomendable que los niños estén viendo o adolescentes viendo películas de terror. Más bien hay otro tipo de películas que tienen enseñanza o que tienen un Fomentar corte, digamos, mejor, ¿no? de mensaje, ¿no? Que pueden ayudarles a los niños, a Así los es. jóvenes a entender mejor el verdadero amor, o también ver con los padres alguna película que tenga una enseñanza, quizá no netamente cristiana, pero sí una enseñanza y que ayude pues, a los jóvenes a entender los valores auténticos del cristianismo, que son los más elevados para que el hombre pueda alcanzar la santidad. Ahora, por otro lado, pues definitivamente es un sinsentido que un católico celebre Halloween, ¿no? Por más que diga que es inofensivo, no, es como si yo en el pueblo de Israel, ¿no? O vaya yo a Jerusalén y de pronto diga, voy a celebrar aquí la barbarie nazi y voy a ponerme las cruzas básicas y voy a hacer polos con la cruz básicas. Correcto. Entonces, yo estoy más que seguro que todas esas personas dirán, pero ¿qué cosa estás haciendo? No, es que yo lo estoy celebrando porque no creo que sea algo inofensivo. No sea algo, perdón, no sea algo ofensivo, más bien para mí es algo inofensivo. Entonces, no, perdón, es que eso es que eso para nosotros es totalmente repulsivo. Claro. Sí, padre. Como que no podríamos verlo de esa manera. No Sería terrible. pareciera Es más, es divertido. hasta insultativo, Exacto. ¿no? Entonces, igual, ¿no? Es que yo te voy a vestir de brujita, yo te voy a vestir de zombie, yo te voy a... Sí, pero es que todo eso es, como les decía, es acercar a las personas a la oscuridad. Y cuánto más si son sus hijos. Entonces, nadie acerca lo que más ama a la oscuridad. Nadie. Así Por lo tanto, es incoherente completamente. Y si dice, pero yo soy católica a mi manera. Bueno, pero no a la manera de Dios. Y usted por lo ha definido muy bien, padre, Sí. al decir que es un relativismo, ¿no? Así Y los es. católicos no podemos, tenemos que ser coherentes con, Así es. con nuestra vocación y nuestra fe, ¿no? Sí, Ana Luisa, y sabes Sí. que yo lo escucho al padre, los niños, y precisamente hemos hablado de relativismo, hemos hablado de cómo se oculta un poco el mal dentro de esto que pareciera una diversión, ¿no? Es la inocencia de nuestros niños lo que debemos proteger, ¿no? Así Yo es. cuando era chica, mi papá me decía que el Halloween era una fiesta gringa y que nosotros teníamos que estar arraigados con cosas de nuestra cultura. Así es. Ahora yo reflexiono de adulto y ya mamá de 4 niños, con quienes también he tenido que explicarles, ¿no?, de qué se trata esto y por qué nosotros preferimos otro tipo de celebraciones, ¿no? Precisamente para cuidar la inocencia de los niños. Esto no es que tenemos que dejarnos como católicos llevar por la corriente, ¿no? ¿Cómo invita, padre, usted a los padres a ser firmes en este amor a Dios y entender que no hay inocencia detrás? Detrás hay el inicio, porque los niños están basados en Así es. culturas y tradiciones familiares. Si nosotros a los chiquitos los empezamos a andar con la calabacita o disfrazarse de brujitas y tal, ¿qué cosa empiezan a interiorizar ellos, ¿no? Cuando son más grandes, van creciendo, pueden empezar a alejarse de esa luz que usted mencionaba al inicio del programa, que es tan importante cuidar, ¿no? La luz de esperanza y que traduce el amor de Dios. ¿Qué cosa le decimos a los padres en relación a esta responsabilidad que, como mencionábamos, tienen de acercar a sus hijos en la fe? Sí, es bueno distinguir las fiestas paganas, ¿no? Que digamos pues están desviadas y que de alguna manera pues no conducen a nada al hombre. Y hay otras fiestas que forman parte de la identidad de una nación, ¿no? Entonces, claro, digamos que el Halloween, si bien es cierto, claro, se vuelve a paganizar, ¿no? En Estados Unidos de la peor manera y es como la conocemos, ¿no? Esta cuestión de la calabaza es una cuestión, inclusive es un símbolo de alguien que hizo un pacto con el diablo, ¿no? La Entonces, calabaza. la calabaza misma, claro, es el símbolo de una persona que me parece que se llama Jack, ¿no? La calabaza de Jack, que hizo un pacto con el demonio y que por lo tanto Perdió la cabeza. como no podía ir, no podía ir al infierno porque había hecho un pacto con el diablo, tampoco podía ir al cielo.
Entonces, claro, se usa el símbolo de la calabaza como alguien, como el famoso espíritu de esta persona que deambula por ahí, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Que le Usar el echen un símbolo hueco de para que alguien se que es un meta pacto ahí. con el diablo, Sí. ¿no? La calabaza La en sí calabaza es en sí. invocación Así a es. una persona que no Así se ha es. ido ni al infierno ni al Ni al cielo. cielo, Qué que anda increíble, ¿no? deambulando por ahí, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Pero volviendo al tema, pues Sí. hay celebraciones que forman parte de la identidad de una persona, de una nación, perdón, ¿no? En este caso, la celebración de la música criolla, ¿no? O sea, la música criolla forma parte de todo nuestro bagaje cultural, ¿no? Entonces, claro, esta Coincide con el celebración, y 31, coincide ¿no? justo con el 31, ¿no? Entonces, claro, esta celebración pues nos afianza a nosotros en nuestra identidad de peruanos y por lo tanto nuestra música es hermosa, ¿no? Tenemos compositores hermosos, buenos, extraordinarios, ¿no? Chabuca Granda, Felipe Pinglo, y yo estoy más que seguro que los jóvenes de ahora desconocen bastante de la música criolla. O sea, ¿quién fue Chabuca Granda? ¿Quién fue Felipe Pinglo, Alba? O sea, ¿quiénes fueron todas estas personas que hicieron que nuestra música propia, ¿no? La de nuestra patria, porque no estamos añadiendo nada de otro lado, ¿no? Han hecho que la identidad del peruano sea cada vez más fuerte, ¿no? Y a la vez también cuanto más la música de los Andes, también la música de la selva, o sea, tenemos toda una riqueza cultural hermosa, buena, positiva, que nos afianza en nuestra identidad de peruanos. Sin embargo, preferimos alienarnos, Así es. preferimos celebrar otra cosa que no es nuestra y que ni siquiera debemos celebrarla, y lo otro que es perjudicial para la conciencia de nuestros hijos, ¿no? Entonces, eso, wow, o sea, preferir eso, afianzarlo más en la identidad peruana, pues eso es deformar a una persona en su proceso de también entender y valorar su propia cultura, ¿no? Y padre, centrándonos ya en la fiesta católica, que es la fiesta de todos los santos, ¿qué nos podría contar de esta fiesta, el origen, la finalidad, ¿no? ¿Qué es lo que debería un católico celebrar realmente este día? Bueno, pues es una hermosa fiesta, es tan hermosa y tan fuerte que es de precepto, para empezar, ¿no? Entonces, la iglesia establece esta fiesta para poder celebrar a todos los santos canonizados o no canonizados, ¿no? Entonces, recordemos que hay personas que han muerto en olor de santidad, pero no están canonizadas. Y hay otras que sí, y que sí están reconocidas en el santoral de la iglesia, ¿no? Y también algunas nuevas personas incluidas en el santoral de la iglesia, canonizadas recientemente. Excelente. Entonces, claro, lo que celebramos en esta fiesta es el propósito para el cual hemos sido creados, ¿no? Eso lo dice el Señor, ¿no? Serán santos porque yo, vuestro Dios, soy santo. Entonces, si hemos sido creados para la santidad, sí tenemos un propósito. Y la santidad es obrar el bien que Dios quiere para nosotros y obrar el bien que Dios quiere para los otros a través de nosotros, ¿no? Es decir, el bien para nosotros. Rezar por las almas del purgatorio, llevarlas al cielo. Así es. Claro, es parte de ello, ¿no? Es decir, obrar el bien en nosotros, procurar hacer siempre lo que Dios nos manda y obrar el bien para los demás, ¿no? La caridad, la compasión, el amor. Y a la vez también, para aquellos que ya han partido, ahí viene lo que tú decías, Gaby, pues es rezar por las almas de los difuntos, pedir que el Señor pues derrame su misericordia sobre ellos y completen su pues purificación para entrar en la gloria del cielo. Y en este año tan importante que tenemos indulgencia, Claro, ¿no? un cuanto más en este año jubilar en el que podemos ganar la indulgencia para nosotros o para algún familiar difunto, pidiendo sobre todo al Señor el rechazo y la lucha contra el pecado. Pero claro, si yo quiero eso y de pronto voy a celebrar Halloween, entonces ya hay un contrasentido, ¿no? De repente Y- sería lindo promover a las familias, hacer esa lista por Así tantos es. difuntos que ya han partido al cielo Claro. y ofrecer las misas el 1 de noviembre, ¿no? Y lo otro también es que dentro de las celebraciones de los santos, pues está ayudar a los niños a entender esta realidad. Y esta iniciativa del Halloween, inclusive cuando estaba en alguna parroquia, pues hacíamos el Halloween, los niños se vestían de santitos y tenían una adoración eucarística esa noche,
¿no? bonito. Era la misa, era la adoración eucarística, y ya después de la adoración eucarística pasaban a un pequeño compartir en donde cada niño, de una manera resumida, decía el santo del cual se había disfrazado y qué hizo ese santo. Y ese niño qué lindo. entendía ahora algo más sobre ese santo, y a la vez es. también lo podía tomar como un santo patrono para él, ¿no? Porque todos debemos pues tener un santo patrono, a alguien que le tenemos una devoción y que nos anime en el camino de santidad, y eso es lo que los padres podrían hacer. Excelente. ¿no? Que era una práctica desde ancestral, ¿no? Que nos decían el santo de tu día, el santo Claro, del día así que es. naciste es Claro. tu santo, ¿no? El mes de tu santo, ¿no? Claro, así es verdad. No, inclusive antes los padres, cuando nacía un hijo, pues le ponían el nombre del santo en el que Del había día. nacido, ¿no? Por ejemplo, mi papá se llama Raúl Paulino, nació el 22 de junio por San Paulino de Nola, ¿no? Ah, Eso. Entonces, claro, siempre había como esa costumbre para ayudar a las personas, al niño, a que iba creciendo, a la persona, a entender que la santidad es un proyecto de vida para todos. Claro. Y ¿no? qué bonito, porque eso ayuda a crecer en devoción, ¿no? Claro, Sí, de claro hecho que sí. yo recuerdo que mis padres me pusieron Ana por la mamá de la Virgen Oh, qué hermoso. y por la mamá de San Martín de Porres, porque mi santo es en noviembre. Mire, ve. No, qué No, increíble. hermoso. Y es una práctica Claro. que podemos continuarla y como usted lo ha dicho, padre, es una manera de que los niños conozcan a los santos, ¿no? Que no solo están en los altares, sino que hay santos jóvenes, santos que se están canonizando hoy en día. El domingo pasado hemos visto cómo se han canonizado, Troncati, ¿no? A la Santa María Troncati, ¿no? Que realmente ha sido la santa ecuatoriana, bueno, la madre italiana, pero que vivió mucho tiempo en Ecuador. Y de hecho tenemos ejemplos vivos, ¿no? Ejemplos que podemos inculcarle a nuestros hijos para que puedan contrarrestar esta fiesta y no hacerlos copartícipes de algo que es totalmente pagano, ¿no? Bien, ¿no? padre, se nos acaba el tiempo ya. Gracias. Tenemos que despedir a nuestros amigos. Estoy segura que un mensaje que les queda muy claro a todos nuestros televidentes es esa importancia por vivir como una familia cristiana coherente, ¿no? Coherente con sus creencias, con ese afán y ese deseo de vivir con un alma entregada a Dios. ¿Quiere, padre, dejar algún último mensaje para los que nos ven? A los Claro que padres hay que animarlos, ¿no? A vivir con mucha fuerza, ¿no? En este acompañamiento a sus hijos. Sí, mi mensaje para todos los que nos están escuchando es pues saber que hace poco el Papa canonizó a San Carlo Acutis, ¿no? Un joven pues de este tiempo, de estos tiempos, y él decía que mi proyecto de vida sea siempre estar unido a Cristo, ¿no? Entonces, que nada ni nadie separe a tus hijos de Cristo, que ni la oscuridad ni el horror separe a tus hijos de Cristo, sino más bien haz que ellos se unan cada vez más a Cristo, se acerquen más a Dios. ¿Acaso no quieres eso para tus hijos? ¿O qué es lo que realmente deseas para ellos? Es eso. Y Cristo es siempre luz, es siempre verdad, es fortaleza también en los momentos difíciles, pero es aquel que al redimirnos con su sangre preciosa y al vencer al pecado y a la muerte, nos abre a nosotros a una vida eterna, ya desde ahora, uniéndonos a Él, haciendo lo que Él nos pide y a la vez también sabiendo que es una vida eterna la que Él nos promete. Y eso, y nada más, y saber que todo esto se puede lograr de una manera mucho más hermosa desde el Inmaculado Corazón de María. Gracias, Padre. Gracias a nuestros televidentes por estar ahí el día de hoy, a tener en cuenta todos los mensajes y las explicaciones claras que nos ha dado el Padre Raúl. Y nos estamos viendo en un próximo programa. Gracias.